12, verso 13 en adelante, hasta el verso 21. La bendita y poderosa palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra. Soberano Rey, seas tú hablándonos a través de tu Santo Espíritu, que nos lleves, Padre, a meditar en tu palabra, porque tu palabra tiene poder para cambiar nuestros corazones, soberano Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, tome asiento. Muy bien. El mensaje que vamos a hablar se trata de la avaricia y del materialismo. Amén, hermanitos. ¿Cuántos aman las cosas materiales? ¿Nadie ama? ¿Cuántos quieren tener cosas materiales en casita? Amén. Todos queremos, necesitamos, ¿no? Por ejemplo, que hoy en día hay televisores muy pantalla, más de 50 pulgadas, ¿no? Y se ve bonito para ver una película cristiana, para ver noticias, todos queremos, ¿no? En este pasaje aparece un relato de un hombre, al parecer fue el hermano menor de aquel hombre que había tomado en posesión la herencia sin compartir con su hermano menor. Tenía un problema en su hogar, y entonces, aprovechando que Jesús estaba predicando por ahí, se le aparece y viene a pedirle que intervenga a su favor. La actitud
¿Estaría mal o bien? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, aparentemente puede haber pensado que Jesús intervendría en el asunto delictivo que tenía. Pero Jesús le da una respuesta que no le esperaba. Lo que pasa es que Jesús estaba enseñando de la vida espiritual a la gente. Pero él estaba muy afanado en las cosas materiales. No puso atención a las enseñanzas del maestro. Su interés único y absoluto era que su hermano le comparta la herencia. Y Jesús le sale con una respuesta que aparentemente no le agradó. Y le dijo: ¿quién te ha dicho o quién ha puesto sobre vosotros como juez partidor? Yo no he venido a darte la solución que tú quieres a tu manera. Yo vengo a hablarle, a enseñarle, no necesariamente de las cosas materiales, sino lo que tú necesitas es que conozcas la palabra de mi Padre. No dice dónde fue el encuentro. Tal vez, me imagino que Jesús predicaba en el campo y ahí estaba con multitud, y frente a ello le pide al Señor que por favor intervenga en su problema. Lo más correcto debería haber sido que primero escuche la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Que escuchase bien el mensaje del cual estaba hablando Jesús. Pero él estaba muy afanado, su interés era lo material. Tenía avaricia. Y por eso dice Jesús, le dice: mirad y guardaos de toda avaricia. Ni siquiera le pregunta cómo era la situación de su herencia, sino que va directamente a la intención del corazón de este hombre. El corazón de este hombre del que le pregunta estaba lleno de avaricia. Tenía su corazón lleno de poseer riquezas, estaba afanado de una manera tan intenso, estaba preocupado por tener dinero. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús le dice: no consiste la vida del hombre solo en las cosas materiales. Parece que él, mientras Jesús estaba enseñando las cosas espirituales, él aparece pidiendo la intervención del Señor para algo de su interés personal. En otras palabras, le estaba diciendo: Señor Jesús, deje de predicar y ven, ayúdame. Mi hermano se está llevando toda la herencia. Y Jesús no quería dar solución sin antes seguir enseñando la palabra. Al contrario, le saca una parábola todavía en el verso 16. Dice: y también le refirió una parábola, ¿no? Una parábola era la manera como el Señor Jesús les enseñaba a la gente para que pudieran entender. Y esta parábola se enfoca también de un hombre rico insensato. Mira lo que dice, verso 16. Este pasaje tiene dos partes, ¿no?
y en esta parte del verso 16 dice, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y dice luego, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Mira este hombre, amados hermanos. Él tenía buena posición. Dice la palabra, de acuerdo a la palabra, dice que había producido su cosecha, sus frutos eran enormes. Y luego también hace mención que tenía muchas riquezas. O sea, tenía mucho dinero. Me imagino que no solamente dinero, otras cosas más. Y entonces él, en su condición de hombre rico, tiene un problema. No sabe dar solución dónde más guardarlo. Pero en su propio razonamiento, él dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a hacer unos graneros inmensos. Y ahí voy a empezar a almacenarlo. Pareciera un hombre inteligente. Pero Jesús dice al respecto, en el verso 18, su forma, el verso 17 dice, y él pensaba dentro de sí. Diga conmigo pensar. Muchas veces somos muy pensadores, ¿no? Cuando pensamos, nos olvidamos la dirección de Dios. Cuando pensamos a la manera humanamente. Nos olvidamos la dirección de Dios. Todo el hombre siempre está pensando siempre en las cosas materiales. Eso es nuestra naturaleza. Por eso nos levantamos y pensamos, ya, a ver qué voy a hacer el día de hoy. Necesito producir dinero, necesito generar ganancias. Obviamente vivimos en un mundo materialista también, porque si no trabajamos, si no hacemos dinero, no hay ganancias, no hay alimento también. Así que tampoco no debemos quedarnos conformes. El Señor no quiere que seamos ociosos, inclusive. Aún cuando la palabra dice que el que no trabaja, no coma. ¿Verdad? Así que a aquellos que no les gusta trabajar, deben dejar de comer. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús dice así a este hombre, le dice, dijo y esto haré, derribaré mis graneros y las edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, que hay dos cosas también. La cosecha que producía su chacra, su hacienda probablemente, y todos sus bienes. Aparentemente él estaba haciendo bien en su propio pensar. Pero Jesús le dice, necio, la vida no consiste en las riquezas nada más. Él, en otras palabras, no estaba dependiendo de Dios, hermanos. Ni mucho menos estaba dependiendo del entorno familiar. No sé si él era hombre casado, tenía hijos, papá, mamá. De todas maneras, debe haber tenido, pero nunca dice aquí, ni siquiera para consultar con su familia. Menos de Dios. Yo haré esto, dice. Y aún dice, le diré, alma mía, muchos bienes has atesorado. Y tienes para muchos años. Repósate, regocíjate, haz fiesta. Y el Señor Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has poseído, ¿de quién será? Bendito sea el Señor. Mis amados, estos dos hombres, del cual habla la Biblia, no entendieron la prioridad en su vida personal. Pensaban ellos que el fin de su vida personal
personal era tener mucho dinero, muchos materiales, muchos bienes, en fin, una serie de cosas. Hoy en día, mis amados, también muchas veces como cristianos nos dejamos llevar, somos propensos a caer en la avaricia y en el materialismo. Tanto nos afanamos, hermanos, que a veces descuidamos nuestra relación con Dios. El trabajo no es malo, hermanos, es bueno, pero debemos trabajar lo necesario, no debemos descuidar nuestra relación con Papá Dios, hermanitos. Amén, hermanitos. A veces, muchas veces, cuando Dios bendice, hermanos, comienzan a crecer empresas, negocios, una serie de cosas. O si usted trabaja en una empresa privada, te ofrecen más pago por horas extras y uno prefiere trabajar. Obviamente a veces uno pasa necesidades, necesita ganar un poquito más de dinero, pero esas cosas a veces se vuelven como un obstáculo en nuestra relación con Dios. Y plata no es en sí del todo. Particularmente el que les habla, cuando yo he venido al camino del Señor, yo venía de una posición económica más o menos no tan malo ni tan bueno, digamos, pero sí me sobraba. Mis ahorros lo ponía debajo del colchón. Así era mi sistema de ahorros. No era como este hombre rico, no llegaba a tener mis graneros. Tenía miedo de ahorrar en el banco. ¿Por qué? Porque no he sido aconsejado, no he sido instruido para un sistema financiero. Así vivía por muchos años. Y las cosas espirituales, nada, hermano. Pero a veces el dinero era un problema en mi vida personal. Cuando me sobraba de los gastos que ocasionaba en mi casa, no sabía en qué invertir. Hasta que cuando conozco la palabra de Dios, me di cuenta que los años no pasan por gusto. Yo he conocido la palabra a mis 33 años, a la edad del Señor Jesús. Y entonces los consejos de mis padres espirituales me empezaron a aconsejar. Y comencé a valorar, comencé a ordenar mi vida. Y empecé a emprender con una mentalidad de negocio. Y siempre estaba arraigado mi mentalidad a lo material, hermanos amigos. Obviamente esto no estaba malo en sí, pero necesitaba entender algo más para que me vaya bien. Como Dios le dijo, a través de Moisés a Israel le dijo: cuídate de no olvidar los mandamientos del Señor. Entonces jamás la religión del que yo salía, del que yo profesaba, jamás me ha enseñado eso. Obviamente tampoco congregaba. Yo creo que la gran mayoría venimos de un mundo donde el sistema religioso nos ha cegado por mucho tiempo, enfocado en las cosas terrenales. Amén, hermanitos. Pero hoy en el Señor tenemos que ser sabios, tenemos que emprender un sistema de ahorro también, pero nuestra prioridad tiene que ser lo espiritual. Amén, hermanitos. Bajo ese enfoque Dios nos va a bendecir aún más, porque Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza y la sabiduría viene de Él. Amén, hermanitos. La gran mayoría, antes de conocer la palabra de Dios, pensamos
que nosotros tenemos esa capacidad de hacer las riquezas. Y eso no es así, hermanos. Pensamos que todo lo que poseemos pertenece a nosotros. Este es mío. Este hombre del que dice, haré inmensos graneros, pero Jesús le pregunta, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y los bienes que has atesorado, ¿de quién será? A veces muchas personas se emprenden tantas cosas, hermano, y descuidan su salud, descuidan su relación con Dios, descuidan la familia, descuidan la relación matrimonial, más enfocados en los negocios, en los dólares. Pero Jesús no nos está pidiendo, sino que nos está dando otro enfoque de prioridades. Amén, hermanitos. ¿Qué más, amados? El hombre que vino a preguntar fue motivado de que Jesús solucione su problema material de herencia. No fue motivado por conocer de las cosas de Dios, sino fue motivado por buscar una solución a su problema material. Yo le preguntaría, amados hermanos, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos? Yo honestamente le voy a ser sincero, hermano. Yo llegué a la iglesia, ¿sabe por qué, hermano? Para ser bendecido. Amén, hermanito. Porque en un primer momento entendí mal el evangelio. Porque algunos predicadores también, y cometemos el error también, cuando a alguien le predicamos, le decimos, venga Jesús y tu problema financiero se va a acabar, Dios te va a bendecir. La miseria que estás pasando, Dios va a cambiar. Pero cuando uno viene con ese entendimiento, a veces no ocurre así. ¿Sí o no, hermanito? No es así. Primero tenemos que cambiar nuestro corazón de la avaricia. Este hombre de frente se fue a que solucione su problema material. Pero Jesús le dijo, yo no voy a hacer esto. Primero tú tienes que proceder al arrepentimiento, cambiar prioridades de lo material a lo espiritual. Entonces yo he llegado con esa mentalidad. Ah, Dios bendice, gloria a Dios. Entonces voy a la iglesia. Pero cuando llego a la iglesia, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que sentar. Y digo, wow, total, ¿cómo es esto? Pero en la medida que uno va entendiendo, se da cuenta que las cosas espirituales no son como en el mundo hemos aprendido. Amén, hermanito. El mundo va bajo otro enfoque que ignora la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, la manera como yo pensaba en el mundo, hermanos, era muy derrochador en otras cosas. Cuando llego a la iglesia, me vuelvo más, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Más bien. Mi corazón, hermano amado, para los vicios era muy suelto. Pero para las cosas buenas en la iglesia, no. ¿Qué va a ser esto? Yo siempre he dicho, creo que muchas veces he dicho, yo dije, bueno, está bien, ya estoy en la iglesia, ya, ¿qué voy a hacer? Y tenía la mentalidad de ofrendar solamente un sol todos los domingos. Mira mi mentalidad. Si en el mundo gastaba mucho dinero con los amigos, a veces cantaba, ¿sabes? A veces 70% de mi sueldo lo llevaba a la cantina calladito. Esta es mi sangre. Dinero.
cuando llego a la iglesia, hermanita, hay que llamar del 10%. ¡Ay, santo Dios, no puede ser! Creo yo, la gran mayoría hemos pasado por ahí. Pero analizando bien, dije, no puede ser que todo se mueva bajo el factor económico. Pero un día el Señor me confronta con la palabra. ¿De dónde me sacó? ¿De dónde me sacó? Del mundo. Hermanos, yo no era feliz por más que buscaba inversiones. Era peor, hermano. Daba lástima a veces. Pero un día le dije, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú mandas. ¿Sabes dónde cambió mi vida completamente, hermanos? Cuando me bauticé. Amén, hermano. Cuando me bauticé en agua, mi mentalidad cambió completamente, hermanos. Mi corazón duro de avaricia se ablandó. Y desde ahí empecé a entender que la mayor bendición está en la obediencia. Y por ahí había escuchado un predicador que decía, aunque no lo entiendas el evangelio, pero obedece. Una palabra muy simple, hermano. Porque a veces, muchas veces, cuando tenemos un corazón lleno de avaricia, queremos entenderlo bajo la lógica del hombre. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, esto no tiene lógica, dice David? Yo también decía, esto no tiene lógica. ¿Dios para qué necesita plata? Efectivamente, Dios no necesita para Él, pero Él no lo necesita para su obra. Amén, hermanito. A partir de ahí dije, Señor, todo lo que te pertenece a ti, Señor, te lo daré. Me convertí más o menos con esa mentalidad de Jacob. Bendito sea el Señor. Jacob nos da una buena enseñanza, hermanos amados. Aunque él no tenía riquezas en el momento, pero él prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo. Y él se movió en eso. Y a la larga Dios lo bendijo. Él nunca puso un corazón de avaricia. Porque a veces también, hermanos, cometemos el error. A mayor bendición, el corazón del hombre se vuelve avaro. Amén, hermanito. Por eso Dios nos va a probar. Dios te va probando. Más vale que seamos fieles a los hermanos. En la fidelidad, Dios jamás nos va a desamparar. Si no recuerdo lo que dijo David en una ocasión, David dijo: joven fui, ya he envejecido y jamás he visto, ¿qué cosa? Justo desamparado. Hermanos, el problema de nuestra sociedad actual es la avaricia. Porque hay un día en nuestra sociedad, aquí, nuestro país, Perú, ¿por qué se habla tanta corrupción? ¿Por qué hay gente, autoridades que tienen buena posición, hermanos, pero sin embargo hoy andan siendo encarcelados? El problema es la avaricia. La avaricia está arraigada en el corazón del hombre. Y esto también contamina a la iglesia, hermanos hermanos. ¿Sí o no, hermanos hermanos? O a mí, hermano. Entonces, el Señor, lo primero que quiere cambiar es el corazón del hombre. A su nombre, hermanito. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que, por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6:10 dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. A ver, 1 Timoteo, yo voy a leer
otra versión que tengo aquí, ¿ya? Dice, 1 Timoteo 6:10, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Porque el deseo de amontonarlo, por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. La versión Reina Valera dice de otra manera, ¿no? Pero esto dice con más claridad. Mis hermanos, efectivamente, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor. ¿Cómo el amor, hermano? Cuando uno ama el dinero, le gusta el dinero, amados. Yo he conocido gente, personas, que su dinero no sueltan de día y de noche. ¡Ay, a su lado! Se amarran ahí a la cintura. No sueltan, amados. Porque tienen una desconfianza hasta de su sombra. Mío. Ahí está. Parece uno gato ya. A veces eso lo hacen porque piensan que todo es dinero. Yo conocí a esa persona y he escuchado, mientras tenía en esa condición, en su cinturón no guardaba miles, cantidad de dinero, hasta que un día le traicionó la persona de más confianza. Le invitó a una fiesta, le dijo, vamos a divertirnos por allá, y le robaron todo su dinero. Quiso suicidarse, hermano. Mira la avaricia que iba hasta afecta la vida de uno. Un amor desmedido. Es como, ¿qué es amar el dinero? Es que quiere todo el dinero, hasta se priva de su alimentación. ¿Alguna vez ustedes conocen ese tipo de personas? Ustedes lo conocen, ¿no? Sí hay, hermano. A veces ocurre en hogares cristianos que el esposo es más duro, no le da un buen diario a la esposa. Quiere ahorrar. Y demanda buena alimentación. Y también ocurre con la esposa, a veces le da al esposo buen diario y compra lo más baratito del mercado. Si la esposa quiere comer carne, un churrasco, le compra un huesito. Ahí está. Pero el esposo dice, mi amor, pero yo te doy un buen diario, quiero comer churrasco. No, está muy caro. Pero te estoy dando el dinero. Pobre hombre, quiere comer churrasco y nunca le cocina. Porque hay también en la esposa hay avaricia. Y no alcanza, dice, no es que no alcanza, si no está invirtiendo en otras cosas. Para comprarse unos tacones. Me están confesando. Yo en una ocasión me encontré un guardadito de mi esposa. Santo Dios. Dije, santo Dios. Y empecé a decir, ¿y esta plata? Son mis ahorros. Y como eso comía pocas veces carne. No, eso es una buena también. La mujer sabe también, amados, ¿no? Porque para el tiempo de escasez también sale carne. Pero no haga escondido, hermano. Debe haber confianza, ¿no? A veces cuando uno descubre que la esposa ahorra, ya, para eso quiere el diario. Hoy le estaba dando 500 soles de diario, ahora se va
300 porque tienes. Si lo entrego también, hermano. Entonces, hermanitos, tenemos que renunciar a la avaricia. ¿Cuántos han renunciado a la avaricia? Más le vale, hermano malo. Más le vale. Porque es un problema la avaricia. La avaricia también nos priva del reino de los cielos. ¿Saben ustedes, hermano? Los avarientos no entran al reino de los cielos. Y uno podrá decir, yo soy cristiano, gloria a Dios. El día que me muera, me voy a la presencia de Dios. Y cuando allá no tienes tesoro, nada, cero ahorros en el cielo. No hay tesoros, hermano, por ser duro. Y tus ahorros que has atesorado en esta tierra, ¿para qué va a quedar? Bendito sea el Señor. Disfrutemos mientras estemos en vida, hermano. A algunos no les gusta salir a comer en un restaurante, por ejemplo, por ahorrar. Vaya a comer con familia también, hermano. Gaste el dinero, que Dios te dará más. Bendito sea el Señor. A su nombre, hermano. Por eso dice Dios, en Deuteronomio 8:11 dice, no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Amén, hermanitos. ¿Por qué el hombre se vuelve materialista? Hay 3 razones. ¿Me avisa ahora, Billy? Hay 3 razones por las cuales el hombre se vuelve materialista. Primero, que cada persona es dueño de lo que posee. Yo me he ganado con el sudor de mi frente. Esto es mío, a mí me pertenece, a mí. Ciertamente, claro, es el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Pero tampoco eso nos da derecho que nosotros somos dueños absolutos. Porque Dios nos ha puesto solamente como administradores. Amén, hermanito. Dios te bendice con una razón. Para que compartas con tu prójimo. Que seas un buen proveedor en la casa. Amén, hermanos. Que a los hijos no les falte nada. Porque muchas veces los hijos no tienen ni zapatos. ¿Por qué? Porque papá piensa más en las cosas materiales. Y descuida la iglesia. Bueno, acá con usted no pasa nada. Sino en otros lugares. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, que cada persona piensa que es dueño de lo que posee. Segundo, que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No? Eso es la imagen. Dice, no, yo tengo que demostrar al mundo que yo puedo hacer. ¿No? Piensan que todo consiste en la riqueza. Quiere figurar teniendo posesiones. Y eso no es así, hermanos. Es mejor estar bien con el Señor, aunque no tengamos muchas posesiones. Amén, hermano. Usted ha visto, por ejemplo, en mi zona, hermanos, mucha gente llega a ese lugar, adquiría ese terrenito para mi casa, y la gente veía más que tienen otro terreno, tienen más por allá. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón, la avaricia. Amén, hermanitos. Tercero, que el hombre puede disponer por sí mismo todo lo que posee. Para eso adquirió por herencia, trabajo, capacidades. A veces emplean la viveza, engañan, estafan, por el simple hecho de que quieren disponer de todo para sí mismo, quieren almacenar riquezas, no están contentos con lo que tienen. Aunque tienen un televisor, ya sale otra tecnología moderna, quieren renovarlo por el simple hecho de poseer y tener buena imagen. Y eso no es así, amados. Por eso el hombre se vuelve avariento.
Pero la palabra de Dios responde, y vamos a terminar con 3 puntos más. ¿Qué dice la palabra al respecto? Número 1. Dios dice, con mucha más claridad, responde a estas 3 mentiras. Primero, Jesucristo es el dueño y Señor de todo lo que poseemos, aún de nosotros mismos. Usted y yo simplemente somos administradores. Y un día Dios nos pedirá cuenta. Salmos 24:1 dice, Dios es el dueño de toda la tierra. Salmos 24:1. Salmos 24:1. Santo Dios, ahí proyectó. Yo estoy leyendo en otra versión, dice, Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién es el dueño? Dios, Jesús, de todo lo que posee. Él es el dueño. Usted y yo somos simplemente administradores. Y un administrador equilibra todo equitativamente. Un administrador también se caracteriza por generar ganancias, pero sin avaricia. Reina Valera dice, ¿cómo dice, hermanita? ¿Puede leerlo? Salmos 24:1, de Jehová. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está, ¿ya ves? De Jehová es todo. Bendito sea el Señor. Segundo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso, hermano. El día que uno muere, parte, así como ha venido a este mundo. Amén, hermanito. Por eso la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo puedo tener muchas riquezas, todo, pero eso no me hace ni más ni menos. Bendito sea el Señor. En el libro de Lucas, ahí donde hemos leído en el verso 15 dice, por ejemplo, mirad y guardaos de toda avaricia. Yo te estoy diciendo, guárdate de la avaricia. No corras atrás del dinero. Pablo con razón decía, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Humildemente todavía dice. Ahora, esto tampoco es, hermanitos amados, ser conformistas, no, sino que tenemos que ser ubicados de una manera correcta delante de Dios. Amén. Tercero, es mejor dar que recibir. Yo conozco muchas personas que no congregan. Tenía una persona, un paisano mío, se levantó de abajo. ¿Sabes dónde estaba el secreto? Yo miraba, observaba a este varón. Ayudaba mucho a la gente necesitada. Veía a una persona que de repente por ahí estaba andando triste, ¿no? Obviamente no tiene, se nota que la persona realmente necesita. Aunque él tenga poquito, agarraba su billetera, le daba 10 soles, todo. Y a veces él necesitaba. Y entonces yo observaba y decía, ¿por qué hace esto? Él se despojaba. Él no sabe esta palabra, hermanos, pero él lo practica. Pero hoy es una persona bien bendecida. Pero el Señor, pero santo Dios, su Diosito es el, ay, no sé si voy a escuchar, el niño Prada, así se llama, ¿no? Hay un ídolo. ¿Alguien sabe eso? Niño Prada. No sé de dónde, de Huascarrica, por ahí. Así hay un ídolo. ¿Cómo siembra eso, santo Dios? Él le da 1,000 soles, 2,000 soles. Ay, se ha hecho bien y toda. Pero el principio de la bendición lo practica así. Es mejor dar que recibir.
Y la iglesia, hermanos y hermanas, muchas veces nos volvemos puros. Pero ahí está la bendición. ¿Dónde dice eso? En el libro de Hechos 20:35. Ahí terminamos, hermanos. Hechos, capítulo 20, verso 35. Puesto de pie, mis amados. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amados, cuando usted da, Dios te bendice. Cuando alguien le da a un menesteroso, a un necesitado, lo estás dando a Dios mismo. Amén, hermanito. Y Dios no se queda así, sino que Dios retribuye al justo. Así que, hermanos, ¿dónde está la bendición? En dar. Dar. Por eso la Biblia también dice: dar y se os dará. Alguien puede decir: pongámonos de pie. ¿Por qué dice Dios: dar y se os dará? Y uno puede decir: ¿por qué Dios no necesita plata? No, lo que Dios te está diciendo cuando dice: dar y se os dará, dale al que necesita escuchar la palabra para que el reino del Evangelio Santo corra para otras vidas más. Da y se os dará. Entonces, hermanos, la mayor bendición está en dar, no en la avaricia. Cuando uno avaricia, impone un sistema de ahorro. Cuando algo pasa, hermano, todo el ahorro se va. Porque hemos empleado un principio equivocado. Amén, hermano. Soberano Dios, todopoderoso, te damos gracias por darnos